Bueno, ¿cómo andan? En este video lo que vamos a mirar son las funciones cuadráticas. Nosotros anteriormente habíamos estado trabajando con las funciones lineales, ¿se acuerdan? Cuando nosotros graficábamos una función lineal, lo que habíamos visto que la gráfica correspondía a una recta. Ahora en las funciones cuadráticas, lo que vamos a ver nosotros es que el gráfico se corresponde con una parábola, ¿sí? Las parábolas son dibujos como estos que están acá, que tienen como si fuera la forma de una taza, ¿sí? La función cuadrática, la forma general de la ecuación cuadrática polinómica es esta que está acá, y es igual a, a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Donde dice que a, b y c son números reales, pero que a no puede ser cero, ¿sí? Acá dice que los términos de esta función reciben los siguientes nombres: el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, ¿sí? Fíjense, el término cuadrático es el que tiene a la x al cuadrado. El término lineal es el que tiene la x cuando no tiene potencia, acuérdense que el exponente era 1. Y el término independiente es el término que está solito, ¿sí? Ese se llama exactamente igual al que como nosotros lo llamamos en la función lineal del término independiente. Bien, como yo les contaba recién, cuando nosotros graficamos una función cuadrática, sí, el gráfico es una parábola. Sí, son estos dibujos que están acá. No solamente se agotan en estas formas de dibujo, en estos ejemplos que tienen acá las parábolas, sino también puede pasar que tengan parábolas que tengan esta forma, así que estén de costado. Estas son parábolas de GX. Pueden ser así o para el otro lado. Pero nosotros en lo que vamos a trabajar van a ser así, parábolas de G vertical. Vamos a mirar acá, dice el punto mínimo, el punto máximo de la parábola se denomina vértice. ¿Qué es el punto mínimo y el punto máximo? Es este punto que está acá, el vértice. Fíjense que es, en este caso, las ramas de la parábola van para arriba. ¿Sí? Fíjense, nosotros nos paramos acá, bajo, bajo, bajo por la función, llego al fondo de la función y vuelvo a subir. Este punto que está acá es el vértice. En esta otra parábola que está acá, el vértice es este punto que está acá. ¿Sí? Fíjense que acá las ramas de la parábola van para abajo. Entonces, ¿qué hago? Me paro y me muevo sobre la parábola, sobre las ramas, y ¿qué hago? Voy subiendo, 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 alcanzo un máximo y vuelvo a bajar. ¿Sí? Acá me paro en la rama de la parábola, me muevo y ¿qué estoy haciendo? Bajo, 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 alcanzo un mínimo y vuelvo a subir. ¿Sí? Eso va a depender siempre de si las ramas de la parábola van para arriba o para abajo. Pero lo que tenemos que entender es que es el vértice, es el máximo, el punto máximo o mínimo de una parábola, es el extremo, el vértice, ¿sí? Lo otro que vamos a identificar son las raíces, se llaman raíces o ceros, ¿sí? Esto, acá también tenemos otro punto en común con las funciones lineales. En las funciones lineales, nosotros lo que decíamos era cuando graficábamos, decíamos, bueno, si encontramos la raíz de una función lineal, ¿sí? No sé, si esta era mi función lineal, decía que mi raíz era acá. Si graficaba esta función lineal, decía que mi raíz era acá. Cuando yo graficaba mi recta, decía que esa era mi raíz. ¿Por qué decíamos que era la raíz? Porque es el punto donde la función corta al eje de las x. Bueno, esto que nosotros habíamos aprendido para las rectas va a seguir funcionando ahora con las parábolas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos las raíces o los ceros, se llaman así, raíces o ceros de la función, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos en los que mi función corta el eje de las x. En este caso, vamos a mirar, fíjense acá están marcaditos con verde, esto sería una raíz y esto sería la otra raíz. Vemos acá que las parábolas pueden tener dos raíces. Lo mismo acá. Vemos que este es el eje, fíjense que el eje de las X está acá. Entonces, ¿dónde la parábola corta el eje de las X? Acá. Ojo con este ejemplo. ¿Qué pasa acá? El vértice y la raíz coinciden, son lo mismo. Sí, fíjense que es el mismo punto. Vamos a mirar acá. A ver, acá qué pasa. Esta función corta al eje de las X, no corta. Bueno, puede pasar que esta función no, que la función parábola no corte, perdón, que la función cuadrática, que mi parábola no corte al eje de las X y no tenga raíces, puede pasar eso.
Y vamos a ver acá este último ejemplo en el cual las raíces, ¿sí?, son este punto que está acá y este punto que está acá, ¿sí? Otro de los elementos que está marcado, además de las raíces y el vértice que ya vimos, es esto que es el eje de simetría. El eje de simetría es muy importante en las parábolas, porque como nosotros podemos ver acá, vemos que las parábolas son simétricas. ¿Qué quiere decir que sean simétricas? Que si las partimos a la mitad, de un lado y del otro, tienen el dibujo exactamente igual. Un ejemplo de simetría, ¿sí? La simetría se encuentra mucho en la naturaleza, en particular también se encuentra en nuestro cuerpo. La simetría que tenemos en el cuerpo no es perfecta, pero ustedes imagínense que si tienen una raya, una recta que los pasa por la mitad de la cara, no sé, haciendo así, sí que vemos que de este lado y de este lado es exactamente lo mismo. Más o menos, sí, porque nuestras caras no son todas iguales, sí tenemos unas pequeñas diferencias, pero básicamente somos simétricos. No sé, tengo un ojo de este lado, un ojo de este lado, un brazo de este lado, otro brazo de este lado, ¿sí? Bueno, esto mismo de la simetría pasa con las parábolas. ¿Se acuerdan por ahí cuando ustedes estaban en la primaria que hacían en plástica eso que hacían un dibujito, ¿sí? Entonces dibujaban, partían la hoja, dibujaban con plasticola de colores, así partían una hoja a la mitad. Sí, entonces ustedes lo que hacían era dibujar de este lado. Creo que en la primera o en el jardín hacen esto. Dibujan de este lado. Y después los pegaban y lo abrían. Bien. Entonces lo que obtenían ahí ustedes era un dibujo simétrico. ¿Sí? La parte reflejada es igual a la otra parte que ustedes habían tenido dibujada. Básicamente eso es como bien rápido explicado lo que es la simetría. Si nosotros lo miramos acá en las parábolas, ¿sí? Si ustedes una vez que la dibujan, parten la hoja a la mitad, ven que esto, si la doblan, ¿sí? Van a ver que este eje hace que una parte de la parábola y la otra sean exactamente iguales. Después si tienen por ahí alguna hojita impresa o una vez que después las grafiquemos, pruébenlo y van a ver que esto funciona. Y es como un detalle fundamental de las parábolas, ¿sí? Vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿sí?, de los que ustedes tenían. Fíjense, acá yo les escribí una función cuadrática. Si tenemos x al cuadrado menos x menos 2. Acá nosotros lo que habíamos escrito es que la forma general polinómica de una función cuadrática era esta: a por x cuadrado menos x menos 2. ¿Sí? Menos x, ahí va, más b por x, estaba borrando todo, sí, acá al cuadrado, más b por x más c. ¿Sí? Esta es la forma general polinómica, ¿sí?, de una parábola, de una cuadrática. Acá ustedes tienen un ejemplo particular. Entonces, esta función que ustedes tienen acá está graficada acá. Y vamos a ver todos estos elementos que nosotros fuimos viendo. Acá el vértice. El vértice es este punto que está acá. ¿Sí? Me dice que es cuadrática. ¿Cómo veo yo que es cuadrática? Porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que aparezca que el término lineal no aparezca. Puede pasar que el término independiente no aparezca. Ahora vamos a pensar después qué puede pasar si el término cuadrático puede estar o no. Eso es una de las preguntas que ustedes tienen para contestar y después fijarse a ver qué puede ahí pasar o no. Entonces, lo que vemos nosotros es que es una función cuadrática completa, ¿sí?, porque tiene los tres términos. Vemos que acá está el vértice, fíjense que está indicado, el vértice es un punto. Acuérdense, el punto ¿se acuerdan que era cuando yo marcaba un punto tenía una componente, la componente X, la componente Y? Bueno, acá también pasa, fíjense, el X del vértice es este punto que está acá y el Y del vértice sería este que está acá. Acá sería un medio y menos 11 cuartos. Acá sería un medio y acá sería menos 11 cuartos. ¿Sí? Una cosa para mirar es esto. El eje de simetría pasa por el vértice. ¿Sí? Las raíces, ¿se acuerdan que eran los puntos en que la función cuadrática, la parábola, cortaba el eje de las x? En este caso la corta en dos puntos, acá y acá. Fíjense cómo está escrita. X, ponemos así o ponemos x1 algunas veces, ¿sí? X1, x2. X1 vale menos 1, que sería esta raíz que está acá, y la segunda raíz es esta que está acá, la que vale 2. El eje de simetría siempre es la recta vertical que pasa por el vértice y coincide siempre con el punto, con el X del vértice, ¿sí?
con este que está acá, fíjense que es la misma. Y vamos a mirar esto que es muy importante, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo recién acá, cuando empezamos, que las ramas de estas parábolas las vemos que van para arriba, ¿sí? Fíjense que es como si estuviera así, con una carita feliz. Bien, como si fuera una sonrisita. Entonces, me paro en donde empieza la función. Ojo que esto es un pedacito de la función porque esta función es infinita, crece infinitamente para esta rama y para esta rama y siempre conserva la simetría, ¿sí? Pero bueno, en este pedazo de dibujito que nosotros estamos mirando, vengo y me paro acá y me muevo. ¿Por dónde me estoy moviendo? ¿Estoy subiendo o estoy bajando? Estoy bajando, ¿sí? ¿Qué hago? Bajo, 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 ¿hasta dónde? Hasta el vértice, ¿sí? Entonces, hasta acá, en este punto del vértice, va a ser un mínimo. ¿Por qué? Porque mi función viene bajando desde infinito, ¿sí? Porque desde los infinitos valores lo que hace es bajar. Nosotros no la tenemos acá dibujada, pero después cuando vamos a ver que cuando la carguemos en el GeoGebra, vamos a ver que podemos ir achicando, mirando cada vez más escala de la parábola y la vamos a ver que las parábolas son infinitas. Entonces, la parábola que viene haciendo siempre viene decreciendo. Entonces, en este pedacito lo que vamos a decir es que es decreciente, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Qué sabemos? Que de este lado, que están los números negativos, es el menos infinito. ¿Hasta qué punto? Hasta acá, ¿sí? Hasta acá que habíamos dicho que era un medio, ¿sí? Entonces, desde menos infinito hasta un medio, decrece. Es como que toca el fondo y vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a mirar, nos movemos por acá y ¿qué hago? Subo, 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 ¿hasta dónde? Hasta infinito. Entonces, por eso está escrita de esta manera. Acuérdense, intervalos. Siempre empezamos con abierto. Entonces empieza menos infinito, punto y coma, ¿hasta dónde? Siempre la miro en el eje de las X. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que X es un medio. Entonces, hasta un medio, hasta ahí digo que va a decrecer, ¿sí? Y después, ¿a partir de dónde empieza a crecer? Desde este punto para el infinito positivo. Entonces va a crecer desde un medio hasta infinito positivo, ¿sí? Que hacemos siempre va entre paréntesis. Bien, y acá esto me dice que el de la concavidad para arriba es esto que yo les decía recién de carita feliz, ¿sí? Ramas para arriba, carita feliz, cóncava hacia arriba, se dice. Pero bueno, esto mucho no vamos a insistir demasiado. Vamos a mirar esto otro ejemplo que está acá. De vuelta, si la comparamos con la forma general de una ecuación cuadrática, la forma polinómica, más b por x más c, ¿sí? Me quedó como un cero ahí. Ahí está. Más c. Vemos que tiene los tres términos. Entonces es una cuadrática completa, ¿sí? Porque tiene los tres términos. Cuando observamos el gráfico de esta función cuadrática, vemos que las ramas van para abajo. Carita triste. Si vieron que antes la que teníamos tenía las ramas para arriba, era carita feliz. Acá es una carita triste. Vemos que el vértice está acá. ¿Sí? Y ahora el vértice, antes lo que habíamos visto nosotros que era un mínimo. Ahora no va a ser un mínimo, va a ser un máximo. ¿Qué vamos a mirar? Me paro acá y me voy moviendo. ¿Para dónde me estoy moviendo? Para arriba. Entonces subo, 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 alcanzo lo máximo que puedo y bajo, 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 ¿sí? Estoy creciendo y después decreciendo. Entonces ahí vemos esto, primero vimos que es cuadrática, vimos que las ramas de la parábola van para abajo. Vimos acá que el vértice era un máximo y nosotros sabemos que el vértice siempre es un punto. Entonces el punto, fíjense, x vale 2, que es este que está anotado acá, y el y, ¿cuánto vale? 1. Entonces fíjense que es el punto 2, 1. Ojo acá como nombran los puntos, acuérdense que siempre es, primero va el x, después va el y. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos desde antes. Bien, lo otro que tenemos para mirar son las raíces. Acuérdense, las raíces son los puntos, son los que mi parábola va a cortar el eje de las x. En este caso, corta en dos puntos. Corta acá en 1 y corta acá en 3. Fíjense, x1 igual a 1, x2 igual a 3. No son mis dos raíces o ceros de mi función. El eje de simetría es la recta vertical que pasa por el vértice y lo otro que nos queda por mirar es el crecimiento. En este caso, ¿qué hacemos? La parábola va desde acá, sabemos que es menos infinito y acá va a ser infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Desde menos infinito hasta el máximo